¿Alguna vez has sentido que vives en un mundo lleno de actores? Estoy seguro de que yo sí. Cada día la gente se pone máscaras, pretendiendo ser alguien que en realidad no son. Sin embargo, lo interesante es que cuando aprendes a ver a través de esas máscaras, puedes percibir claramente toda esa falsedad. Recuerdo estar en una reunión donde todos sonreían y asentían, pero detrás de esas sonrisas sabía que había planes ocultos. Todo está en los pequeños detalles. Los silencios, las pausas breves. Créeme, una vez que aprendes a identificar esas señales, nunca volverás a ver a las personas de la misma manera. Prepárate para descubrir lo que realmente están escondiendo. Una técnica que me ha ayudado mucho en este proceso es algo que yo llamo cuéntame más. Esta estrategia es como si tuvieras un superpoder, pero no necesitas capa ni un traje brillante. Lo mejor de todo es que nadie nota que lo estás usando. Es sencilla, pero extremadamente eficaz. Solo tienes que sentarte, mantener la calma, y cuando alguien empiece a contarte su historia, en lugar de interrumpir o debatir, simplemente dices 3 palabras mágicas: cuéntame más. Descubrí este truco hace años, en medio de una discusión sobre si la piña combina o no con la pizza. Estaba listo para contradecir a mi amigo, pero en lugar de eso, simplemente sonreí y le dije: cuéntame más. Lo que sucedió fue fascinante. Empezaron hablando de pizza, pero lentamente la conversación derivó hacia recuerdos de la infancia, comidas familiares favoritas y hasta una historia curiosa sobre por qué odiaban la piña desde pequeños. Ya no se trataba solo de pizza, sino de una exploración profunda de su mundo interior. Y todo gracias a esas 3 simples palabras. Lo importante aquí es que cuando las personas se sienten escuchadas, bajan sus defensas. Cuando no necesitan defenderse o refutar, comparten más de lo que inicialmente pensaban. Creas un espacio seguro donde se sienten cómodos para dejar de lado sus escudos habituales. Quizás piensen que solo están conversando, pero en realidad están revelando sus motivaciones, miedos, inseguridades e incluso esperanzas, sin darse cuenta. He utilizado esta técnica en reuniones de negocios, con amigos e incluso con personas que claramente parecían estar escondiendo algo. Recuerdo una negociación en la que, en lugar de presionar con mi propio plan, simplemente repetí: cuéntame más. Al final, el otro lado había desvelado toda su estrategia, explicando por qué estaban tan desesperados por cerrar el trato. Casi me entregaron las llaves de su propio juego, y todo lo que hice fue escuchar. Puede parecer que todo esto es demasiado fácil, pero la realidad es que este enfoque va mucho más allá de obtener más información o ganar una discusión. Es una forma de conectar. En un mundo donde todos hablan rápido y escuchan lento, cuéntame más se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda de los demás. Te obliga a salir de tu propio ego, a dejar de pensar en lo que dirás después y a interesarte genuinamente por la perspectiva de la otra persona. Cuando pides a alguien que explique sin juzgar, le das un regalo invaluable, el sentir que realmente le están escuchando. Y en ese momento construyes confianza, comprensión e incluso, a veces, sanación. Esta técnica refleja uno de los principios clave del estoicismo: empatía sin apego. No intentas manipular ni controlar la conversación, simplemente observas, entiendes y mantienes la calma. No se trata solo de leer a las personas, sino de ver quiénes son realmente y permitirles el espacio para mostrarse como son. La próxima vez que estés en una conversación, ya sea algo casual, una negociación o incluso una discusión tensa, prueba la técnica de cuéntame más. Te sorprenderá la profundidad de la conversación, lo que la gente revela y lo fácil que es comprenderlos sin necesidad de presionarlos. Más allá de solo ganar una discusión, verás que este enfoque crea conexiones genuinas, basadas en el respeto y la curiosidad sincera. Eso es lo que realmente tiene poder: ver a los demás y a través de ellos, aprender más sobre ti mismo. Otro aspecto fundamental es observar cómo tratan a quienes están en una posición inferior. Si realmente quieres conocer la verdadera naturaleza de alguien, no te fijes solo en cómo te trata a ti, sino en cómo interactúa con las personas que consideran inferiores. Aunque puede parecer una afirmación controversial, revela la dura verdad sobre el carácter humano. Ya sea un camarero en un restaurante,
un cajero en el supermercado o un compañero de trabajo en una posición más baja, la forma en que una persona se relaciona con aquellos que tienen menos poder dice mucho sobre quiénes son. Aprendí esta lección de la manera más difícil. Solía trabajar con alguien que parecía ser la persona más amable, gracioso, encantador y siempre educado en las reuniones. Pero un día, fuimos a almorzar juntos y vi una faceta completamente diferente. Una vez nos sentamos a la mesa, mi compañero comenzó a tratar al camarero de manera grosera, dándole órdenes como si él fuera de la realeza y el camarero alguien inferior. Me sorprendió ver cómo pasaba de ser una persona amigable y cálida a alguien despreciativo y arrogante en cuestión de segundos. Fue un llamado de atención para mí, y me di cuenta de que no se trataba de un desliz momentáneo, sino de un reflejo de su verdadera naturaleza. Eran amables solo cuando eso les convenía. Las personas tienden a mostrar su verdadero ser cuando no sienten la necesidad de fingir. Esos pequeños actos revelan mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Observar cómo tratan a los demás puede darte una comprensión mucho más profunda de sus valores y ética reales. A menudo, piensan que nadie importante está observando. Si desprecian a un camarero, entonces seguramente también menospreciarán a cualquiera que perciban como incapaz de defenderse. Si subestiman a un colega solo por tener un rango inferior, ese mismo orgullo y falta de respeto se manifestarán en otras áreas de su vida. Alguien que es amable contigo pero grosero con otros no es genuinamente bondadoso, simplemente está calculando su conveniencia. Piénsalo bien, cuando no hay ninguna presión social que les obligue a ser corteses y sienten que pueden comportarse mal sin repercusiones, ahí es donde se revela su verdadero carácter. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano con objetividad, y esta es una de las señales más claras para evaluar la integridad de alguien. Es fácil ser amable cuando se busca algún beneficio, pero el verdadero carácter de una persona solo se revela cuando no tienen nada que ganar. He aplicado este principio en amistades, en el trabajo e incluso en el ámbito de las citas. Para mí, se ha convertido en una especie de prueba silenciosa. Si alguien trata al personal de limpieza con respeto, si agradecen al conductor del autobús o muestran amabilidad hacia un desconocido, sé que es una persona digna de mantener cerca. Pero si actúan de manera dura o despectiva sin necesidad, es una señal de alerta que no puedo ignorar. Lo más importante es que la forma en que tratamos a los demás refleja cómo nos percibimos a nosotros mismos. Aquellos que respetan a todos, independientemente de su posición, suelen ser personas con una confianza interna sólida. No necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes. En cambio, quienes son crueles o despectivos suelen proyectar sus propias inseguridades, intentando elevarse al pisotear a quienes consideran más débiles. Es una forma de arrogancia que el estoicismo nos enseña a identificar y evitar en nosotros mismos. Así que, si realmente quieres conocer a alguien, no te dejes engañar por cómo tratan a las personas de las que necesitan impresionar. En su lugar, presta atención a cómo tratan a quienes no tienen nada que ofrecerles. Esa es la forma más precisa de ver a través de la máscara y entender quiénes son en realidad. Otra clave para comprender a alguien está en su pasado. Si realmente quieres conocer a una persona, observa su historia. Muchas veces se dice que el pasado ya quedó atrás, pero la realidad es que nunca desaparece por completo. Sigue moldeando quiénes somos en el presente, nos demos cuenta o no. Las experiencias, traumas, victorias y relaciones continúan influyendo en la forma en que piensan, actúan y te tratan en el momento presente. Esto puede ser algo controversial, porque implica que las personas no simplemente superan el pasado, sino que llevan consigo esa historia como un plano para sus acciones actuales. Tenía un amigo que siempre parecía ansioso, sin importar la situación. Era muy defensivo, se enojaba rápidamente y era extremadamente cauteloso en sus relaciones. Al principio, pensé que era simplemente parte de su personalidad, pero a medida que lo conocí mejor, descubrí más sobre su pasado. Había sido traicionado gravemente por personas en las que confiaba, enfrentó dificultades financieras y creció en un entorno donde siempre tuvo que probar su valía.
Con el tiempo, todas esas piezas encajaron. Su defensividad no era casualidad. Era una reacción directa al sentimiento de tener que protegerse para no volver a ser herido. Las experiencias del pasado dejan marcas, a veces cicatrices, y pueden explicar por qué alguien se comporta de cierta manera. Alguien que creció con carencias emocionales probablemente siempre buscará atención como adulto. Una persona que fue engañada por un socio comercial puede desconfiar de cualquiera que intente colaborar con ella. Pero lo esencial no es excusar su comportamiento, sino entender que no siempre actúan desde el presente, sino que están respondiendo a ecos de su pasado. El estoicismo nos enseña a observar las cosas tal como son, sin juicios, y comprender el pasado de alguien es parte de verles claramente. Lo he visto también en relaciones románticas. ¿Alguna vez has salido con alguien que al principio parecía perfectamente normal, pero luego empezaron a aparecer ciertos patrones fijos de comportamiento? Tal vez eran excesivamente celosos o les costaba comprometerse. En 9 de cada 10 casos, si investigas lo suficiente, descubrirás que las relaciones pasadas dejaron cicatrices que no han sanado del todo. Ese miedo persistente a ser heridos nuevamente es lo que impulsa sus acciones en el presente. Comprender esto no significa que debas tolerar comportamientos tóxicos, pero te da una perspectiva sobre por qué actúan de la manera en que lo hacen. Una realidad difícil de aceptar es que muchas personas viven atrapadas en ciclos repetitivos, recreando patrones que aprendieron de experiencias pasadas sin darse cuenta. Es como si estuvieran reviviendo viejos hábitos sin poder romper el círculo. El colega que constantemente busca aprobación probablemente esté repitiendo una infancia en la que nunca se sintió suficiente. El amigo que sabotea todas sus relaciones puede estar reaccionando a un profundo miedo al abandono, arraigado en sus primeras experiencias. Los seres humanos somos producto de nuestra historia, y cuando entiendes eso, ves tus acciones bajo una luz completamente nueva. Pero también hay otro lado en todo esto. El hecho de que alguien tenga un pasado difícil no significa que esté destinado a repetirlo eternamente. Lo hermoso de la naturaleza humana es nuestra capacidad para cambiar. Aprender y crecer es esencial, y el estoicismo subraya el poder de la autoconciencia y la transformación. Entender nuestro pasado es el primer paso para liberarnos de sus cadenas. Al reconocer cómo nuestro historial moldea nuestro presente, podemos tomar decisiones conscientes para actuar de manera diferente, romper esos ciclos que ya no nos benefician. Así que, cuando trates de comprender a alguien, no te concentres solo en el presente. Busca esos patrones, las huellas que resuenan desde el pasado, porque todo está conectado, y cuanto más entiendas lo que han vivido, más claro verás quiénes son ahora. No solo te ayudará a ajustar tu relación con ellos, sino que también podría ayudarles a liberarse de esos ciclos. Si puedes, con suavidad, señalar los patrones que están repitiendo, podrías ayudarles a ser más conscientes de sí mismos, a enfrentarse a lo que han estado evitando durante años. El estoicismo pone énfasis en la autorreflexión y la mejora, y a veces, comprender el pasado de una persona te permite guiarles hacia su propio crecimiento. Es fácil juzgar a alguien solo por su comportamiento actual, pero el pasado es la clave para desentrañar las razones detrás de sus acciones. Cuando empiezas a ver el comportamiento humano como una reacción a su historia, puedes acercarte a los demás con más empatía y al mismo tiempo protegerte de involucrarte en sus problemas no resueltos. En resumen, el pasado siempre está presente. Para comprender realmente a alguien, debes ver el panorama completo, no solo el capítulo que están viviendo. Otra señal importante de que alguien está mintiendo o ocultando algo es un cambio repentino en su tono de voz. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto, pero nuestra voz refleja lo que está sucediendo internamente. Cuando alguien habla con confianza, su tono suele ser constante, el ritmo fluye de manera natural y las palabras salen sin esfuerzo. Pero cuando hay una mentira o incertidumbre, todo cambia, a veces de manera sutil y otras veces de forma evidente. Es como si su subconsciente intentara enviar señales de advertencia, esperando que las detectes. Recuerdo a un colega que siempre sabía cómo hablar de manera encantadora, con las palabras exactas y la actitud adecuada.
Pero un día, mientras discutíamos los plazos de un proyecto, algo cambió. Su voz, que siempre había sido alegre y segura, de repente bajó de tono y sus palabras se volvieron más lentas, casi titubeantes. Inmediatamente supe que algo no estaba bien, y efectivamente, no había hecho ningún progreso en el proyecto y estaba tratando de ocultarlo. El cambio en su tono fue la clave. Su forma de hablar reveló lo que sus palabras trataban de encubrir. ¿Por qué ocurre esto? Cuando la gente miente o se siente incómoda con lo que está diciendo, cuerpo y mente entran en conflicto. El cerebro intenta mantener la mentira o esconder la inseguridad, pero el cuerpo, en especial la voz, no puede evitar reflejar la tensión interna. Esto puede manifestarse con una voz más aguda, un tono que se quiebra o incluso una pausa ligeramente más larga de lo normal. Es como si el tono de voz no coincidiera con lo que están diciendo. Piensa en la última vez que te diste cuenta de que alguien mentía. ¿Cómo sonaba su voz? De repente bajaron el volumen o comenzaron a hablar más rápido. Quizás su tono se volvió exageradamente alegre, como si intentaran parecer normales. Todos esos son indicios de que algo no está bien. El cambio en el tono de voz es la forma en que el subconsciente comunica incomodidad, ya sea por una mentira, por ocultar algo o simplemente por la inseguridad que sienten sobre lo que están diciendo. Estas señales sutiles en el tono de voz, junto con el contexto del pasado de la persona, pueden brindarte una comprensión mucho más profunda de lo que realmente está sucediendo. No solo para detectar mentiras, sino que un cambio repentino en el tono de voz también indica vacilación o falta de confianza. Recuerdo a una amiga que siempre estaba muy entusiasta con los planes que hacíamos, pero cada vez que sugería algo que no le agradaba realmente, su voz cambiaba de inmediato. Pasaba de estar emocionada a un tono monótono, casi como si alguien hubiera apagado un interruptor. Este cambio siempre era una señal clara para mí de que no estaba completamente de acuerdo, aunque sus palabras dijeran lo contrario. Este fenómeno ocurre en las relaciones, en negociaciones de negocios e incluso en conversaciones cotidianas. Seguro que lo has notado cuando alguien de repente pasa de ser alegre y cercano a ponerse a la defensiva o evasivo, aunque lo que están diciendo no cambie mucho. Es en ese momento cuando debes empezar a prestar atención, no tanto a lo que dicen, sino a cómo lo dicen. Una disminución repentina en la energía, un cambio en el tono o una pausa inusual puede ser una señal inconsciente de que esa persona está mintiendo o escondiendo algo importante. Lo interesante es que las personas no siempre mienten para engañar a los demás, sino que a menudo también se engañan a sí mismas. Cuando su tono de voz cambia, no siempre es porque intenten manipularte, sino porque no están cómodos con la mentira que se están contando a sí mismos. Esa incomodidad se infiltra en su voz, revelando sin querer un secreto que ni siquiera ellos están conscientes de que están compartiendo. El estoicismo nos enseña a observar sin juzgar, y este es un ejemplo claro de cómo puedes usar esa observación. Prestando atención a los cambios sutiles en el tono de voz de alguien, puedes obtener una visión más clara de sus luchas internas. Esto también es relevante para nosotros mismos. ¿Cuántas veces has dicho algo en lo que no creías por completo y notaste cómo tu voz temblaba? Nuestro tono de voz es un espejo que refleja nuestras dudas internas. Esta es la razón por la que el estoicismo enfatiza la importancia de alinear el pensamiento, las palabras y las acciones. Cuando no están sincronizados, esa disonancia se manifiesta a través de señales que no podemos controlar. Así que la próxima vez que estés en una conversación y notes un cambio repentino en el tono de voz de alguien, ya sea una disminución de energía, una pausa incómoda o una alteración en la altura del tono, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué están ocultando? ¿Qué les está causando incomodidad? Puede que no sea una mentira completa, pero es muy probable que no te estén diciendo toda la verdad. La voz es la pista, y si escuchas con atención, te darás cuenta cada vez que ocurra. Los momentos de mayor honestidad en las personas ocurren cuando piensan que nadie está observando. Si realmente quieres conocer la esencia de alguien, observa cómo se comporta cuando cree que nadie está prestando atención.
Es en esos momentos cuando las personas bajan la guardia, dejando de lado la máscara que llevan en sociedad, la fachada que construyen para encajar o avanzar, y muestran quiénes son en realidad. Esta es una verdad incómoda, ya que la mayoría de nosotros queremos creer que somos las mismas personas, en público y en privado. Pero la realidad es que la gente a menudo actúa de manera muy diferente cuando creen que no están siendo observados. Recuerdo trabajar con una gerente que siempre parecía ser el modelo de profesionalismo cuando los jefes estaban cerca. Hablaba con suavidad, mantenía la calma y nunca levantaba la voz. Pero tan pronto como el jefe salía de la oficina, se transformaba en una persona completamente diferente, gritando a los empleados, haciendo comentarios despectivos y faltando al respeto a los demás. Esto fue un choque para mí y me enseñó una lección valiosa. El verdadero carácter de una persona se revela cuando creen que no están siendo observados. Cuando la gente se encuentra bajo los reflectores, son muy conscientes de cómo están siendo percibidos. Actúan de formas que creen que atraerán aprobación o evitarán conflictos. Pero en cuanto sienten que no están siendo vigilados, esos filtros desaparecen. Lo verás en pequeños detalles. Cómo reaccionan cuando creen que nadie está prestando atención. Cómo tratan a las personas que no pueden ofrecerles nada a cambio, o cómo se comportan cuando piensan que no habrá repercusiones. Es en esas interacciones aparentemente insignificantes donde su verdadero yo sale a la luz. Esto se aplica en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el trabajo y en encuentros cotidianos. Por ejemplo, en una relación romántica, al principio ambas partes suelen estar en su mejor momento, tratando de impresionarse mutuamente. Pero si realmente quieres saber cómo es alguien, obsérvales en los momentos tranquilos, cuando no están tratando de impresionarte. Cómo tratan al camarero cuando salen a cenar. Cómo reaccionan bajo presión o cuando creen que no estás prestando atención. ¿Siguen siendo amables, pacientes y respetuosos, o dejan de lado esas cualidades y revelan un lado menos agradable? He visto esto repetirse en reuniones sociales. Gente que al principio parece encantadora y educada, pero cuando piensan que no hay nadie importante alrededor, se comportan de forma completamente diferente. Hay personas que siempre son el alma de la fiesta, saben contar chistes divertidos y captar la atención. Pero cuando creen que nadie está observando, su comportamiento cambia. Se vuelven indiferentes, egoístas o despectivos. El verdadero carácter no se revela en los grandes momentos públicos, sino en los pequeños y discretos. Aquí es donde entra en juego la perspectiva del estoicismo. Como seguidor del estoicismo, aprendes a observar la vida de manera objetiva y sin juzgar. Las personas suelen revelar su verdadera esencia cuando creen que están fuera del escenario. Y es en esos momentos cuando realmente puedes comprender quiénes son. El estoicismo enseña que la virtud no es cómo nos comportamos cuando otros nos miran, sino cómo actuamos cuando nadie está observando. Aquellos que siempre son amables, pacientes y respetuosos, incluso cuando no hay aplausos, son los que realmente viven de acuerdo con los valores estoicos. Pero la realidad es que muchos no viven de esta manera. Separan su yo público de su yo privado, actuando de una manera que favorezca su imagen en público, mientras que en privado dejan al descubierto características menos agradables. Recuerdo un colega que siempre mostraba apoyo y entusiasmo en las reuniones de equipo. Siempre tenía algo positivo que decir y estaba dispuesto a ayudar. Pero cuando estábamos a solas, era completamente diferente. Frío, indiferente y solo dispuesto a colaborar si obtenía un beneficio directo. Ahí me di cuenta de que la imagen que proyectaba en público no coincidía con su verdadero ser. Las personas más honestas no se muestran bajo los reflectores, sino en esos momentos en los que creen que nadie está mirando. Independientemente de que actúen con amabilidad o crueldad, esos momentos sin defensas revelan la verdad. Y son precisamente estos instantes los que te permiten entender mejor quiénes son en realidad. Si alguien solo puede hacer el bien cuando otros lo ven, eso no es verdadera bondad, sino una actuación. El mensaje profundo del estoicismo es claro. El verdadero carácter es quién eres en la oscuridad, no bajo los reflectores. El estoicismo nos insta a vivir de acuerdo con nuestros valores en todo momento,
sin importar si estamos siendo observados. Las acciones vacías son aquellas que carecen de coherencia, porque no nacen de la esencia interior, sino del deseo de aprobación externa. En cambio, las acciones auténticas siempre son consistentes, ya que emergen del núcleo de la persona, de sus valores fundamentales, y no de la necesidad de ser admirado o reconocido. Observar a los demás en sus momentos más desprevenidos no solo te permite ver su verdadero yo, sino que también te recuerda la importancia de ser fiel a ti mismo, incluso cuando no hay nadie alrededor. La próxima vez que quieras conocer realmente a alguien, no te enfoques en los gestos deslumbrantes o la imagen pública que proyectan frente a la multitud. Fíjate en lo que hacen cuando las luces del escenario se apagan. Es en esos momentos, cuando no intentan impresionar, cuando su verdadero ser se revela. Esos actos silenciosos y pequeños dicen mucho más que cualquier palabra o actuación elaborada. Las personas a menudo intentan construir una imagen perfecta ante los demás, pero la realidad es que los momentos en los que piensan que nadie está mirando son los que realmente miden su carácter. Si alguien puede tratar a los demás con amabilidad, justicia y respeto, incluso cuando no hay nadie observando, eso es autenticidad. Pero si las buenas acciones solo aparecen cuando hay espectadores, eso no es un verdadero rasgo de carácter, sino una actuación bien ensayada. Esto no solo aplica a la observación de los demás, sino que también es una lección para nosotros mismos. No caigas en la trampa de actuar solo para recibir elogios o reconocimiento externo. Tu motivación para actuar debe nacer de tus valores internos, de tu integridad con quien eres realmente. El estoicismo subraya que vivir según tus valores no es para obtener aplausos, sino para nutrir una vida plena y auténtica. Cuando mantienes la coherencia entre tus palabras y tus acciones, no solo te respetas a ti mismo, sino que creas una vida genuina y satisfactoria. Las personas que viven con sinceridad no necesitan preocuparse por mantener una imagen, porque no tienen que ocultar o ajustar su comportamiento según la evaluación de los demás. Prestar atención a los pequeños momentos de una persona te ayudará a entender su verdadero carácter. Esos instantes en los que piensan que no están siendo observados, cuando no se sienten presionados por las normas sociales, son los que revelan la verdad. Es entonces cuando salen a la luz sus verdaderas motivaciones. Las personas auténticas mantendrán su coherencia, independientemente de si son observadas o no. Aquellos que solo actúan bien cuando hay testigos revelan una falta de autenticidad. Vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza significa mantener tus valores y dignidad en cualquier circunstancia, porque esa es la base de una vida plena y significativa. No te dejes engañar por los gestos extravagantes o las demostraciones deslumbrantes que la gente muestra frente a los demás. Las personas suelen adornarse con una capa de actitudes cuidadosamente construidas cuando creen que están bajo el escrutinio de otros. Pero esas acciones, por brillantes que sean, no revelan necesariamente su verdadero ser. Es cuando no intentan impresionar a nadie, cuando dejan de actuar para los demás, que puedes vislumbrar su auténtica naturaleza. En esos momentos de espontaneidad, de naturalidad, es donde la verdad se hace presente. El estoicismo nos enseña a observar no solo las grandes acciones, sino, y quizás más importante aún, los pequeños detalles. Son en esos gestos sutiles y cotidianos donde se encuentra el verdadero carácter de las personas. Un agradecimiento genuino, una sonrisa sincera sin esperar nada a cambio, una palabra amable dirigida a alguien que no tiene influencia alguna sobre nosotros. Son esos momentos los que hablan de quiénes somos realmente. A menudo es en el silencio, en las pausas entre actos deliberados, donde surge la verdadera esencia. No en lo que alguien dice o hace para destacar, sino en lo que eligen hacer cuando creen que nadie les está observando, cuando no hay presión social ni expectativas externas. Esos momentos, a menudo pasados por alto, son los más reveladores. Ahí es cuando los actos no están contaminados por la necesidad de aprobación, sino que fluyen directamente desde el interior de la persona. No se trata de lo que las personas muestran abiertamente, sino de lo que dejan ver cuando ya no están intentando impresionar.
La vida nos presenta constantemente oportunidades para observar estos detalles. En las interacciones cotidianas, con amigos, compañeros de trabajo o incluso con extraños, es importante afinar nuestra capacidad de observación y aprender a ver más allá de lo superficial. Las relaciones auténticas no se construyen sobre impresiones pasajeras, sino sobre una comprensión más profunda y verdadera de las personas con las que interactuamos. Esto nos exige ser pacientes, ser observadores y no dejarnos seducir por las apariencias. Porque, a fin de cuentas, la verdadera riqueza de las relaciones humanas no está en lo que se ve a simple vista, sino en lo que se descubre en los pequeños, pero significativos momentos. Vivir de acuerdo con tus valores no es una actuación que haces frente a los demás, sino una realidad que se manifiesta en lo que eres, incluso cuando crees que no hay nadie para aplaudirte. La integridad no es algo que se muestra en público para ganar reconocimiento, es algo que se mantiene en privado, en los momentos de soledad, cuando decides seguir siendo fiel a ti mismo, independientemente de las circunstancias. Este es el verdadero desafío, pero también la fuente de una vida con propósito y profundidad. Así que la próxima vez que quieras evaluar a alguien, o incluso a ti mismo, no te enfoques en los grandes gestos o en las palabras elaboradas. Fíjate en los momentos más pequeños, en los gestos más simples, porque ahí reside la verdad. Ahí es donde las personas muestran quiénes son, sin filtros ni adornos. Ahí es donde encontrarás la honestidad que tanto buscamos, no en las grandes proclamaciones, sino en esos instantes de quietud, donde no hay nada que demostrar. Recuerda, la verdadera autenticidad no necesita ser anunciada, simplemente es. No requiere grandes audiencias, sino que se revela silenciosamente en cada acto cotidiano.